Ok, y vamos a continuar con la tercera parte de este curso, que es de un mismo módulo, módulo uno. Vamos a ver lo que es el aparato circulatorio. Ok, ok. Aquí vamos a estar viendo el aparato circulatorio, el corazón, vasos capilares, arterias y venas. Que cada uno hace algún, alguna función. La bomba que mantiene la sangre en constante movimiento bueno, es un músculo hueco que pesa alrededor de 300 gramos y contiene cuatro cavidades, dos aurículas y dos ventrículos. Asimismo, lo que son los procesos capilares con este tipo de red, lo que son arterias y venas, pues bueno, es un pequeño, una red sanguínea, lo que llega a los más ocultos. Ningún tejido del cuerpo queda al margen, ¿no? Podemos podemos ver que desde el cabello hasta la última punta de nuestro cuerpo hay sangre. Y esto se va a dar porque al final en todo mi cuerpo va a estar presentes estos vasos y al final, pues bueno, va a llegar a todos los segmentos y estructuras de mi cuerpo para poder generar la obtención de la sangre, del proceso de absorción, de la absorción de nutrimentos ya descritos, etcétera. Ahora, las arterias es uno de los dos tipos de conductos sanguíneos mayores que se caracteriza por llevar la sangre recién oxigenada de los pulmones al corazón y de allí al resto del cuerpo. Se dice que contiene que la sangre es roja por un pigmento. No es de que contenga bueno, es por el proceso de oxigenación, hay mayor presencia en este tipo de pigmento. En el caso contrario de las venas, estos conductos mayores contienen sangre, tentativamente para ejemplificar sin oxigenar, pero pues obviamente sí va a haber una presencia de oxígeno en menor cantidad, pero sí va a haber. Es decir, la que emprende el viaje de regreso hacia el corazón y luego hacia los pulmones para completar el ciclo. Y es lo que habitualmente va a estar generando un ciclo, un circuito, por decirlo de esta forma más clara, que se va a dar el proceso de oxigenación, el cambio y de ahí la obtención, ¿no? Para otra vez volver al ciclo. Ahora, también es cierto que una lesión en una arteria puede resultar grave, ya que el volumen de la sangre que se transporta en ellas, pues es mucho y no da tiempo, pues obviamente, en muchas ocasiones para reparar la herida. Por otra parte, una lesión en las venas son igual de graves o muy similares a las arterias, ya que son ductos voluminosos y un corte en esta obstrucción puede ser letal. Ahora, ¿por qué en algunos nos podemos ejemplificar en la parte del aparato digestivo de muchos atletas, ¿no? O en el campo, ¿no? Por decirlo de esta forma. ¿Cómo podemos notar este culturista? ¿Cuál es la característica peculiar de este atleta? ¿Qué observan aquí? Ustedes, bueno, la mayoría ya lo debe de conocer y es más, se parece muchísimo a su papá. Es el hijo de Arnold Schwarzenegger, Joe, Joe Baena. Aquí pues lo que van a notar es vascularidad, un color rojo peculiar porque pues está súper vasculado por el tipo de ejercicio que está realizando. Aquí va a haber mayor eficiencia del corazón. El corazón se adapta como un músculo. Aumenta para bombear sangre con más fuerza y volumen. Por latido, mayor volumen sistólico, es el pico más elevado. Resultado, mayor oxigenación de los tejidos y menor frecuencia cardíaca en reposo y menor frecuencia cardíaca en reposo. Incremento del flujo sanguíneo. El entrenamiento de fuerza mejora la vascularización muscular más capilares. Se optimiza el transporte de oxígeno, nutrientes, hormonas y desechos metabólicos.
Ok, entonces, todas las personas que hacemos ejercicio de manera intensa, fuerte, que nos está costando, pues nos vamos a estar presenciando este tipo de tono color rojo. Y sí, porque es un pigmento de la misma sangre, que pues hay una mayor fluidez, tenemos que estar, la misma sangre tiene que estar de arriba abajo, de arriba abajo. El oxígeno tiene que estar mayor, en mayor volumen en nuestro cuerpo para evitar ese tipo de desmayos. Ahora, ¿qué se llega a dar aquí? Que al final podemos identificar que él presenta una mayor pigmentación roja. Esta pigmentación roja también se le puede conocer como una hiperén, que por ahí lo pueden poner como un hematocripto, mayor presencia reflejado en la piel. Es decir, cuando hay de alguna forma, por decirlo, mayor producción de nitrocitos es, en el sujeto, en la persona. Y se identifica de esta forma, que la persona empieza a reflejar una pigmentación en su piel más roja. Y no es que haya utilizado alguna pintura, algún dilatador y demás, simplemente que podemos o identificar por parte de la ciencia, la hematología, como el comportamiento de la sangre que me refleja mucho. Obviamente no vamos a entrar en términos con esta persona, si usa fármaco, qué tantas proteínas está consumiendo, la parte cardiovascular y demás, ¿no? Porque tendremos que analizar su preparación y con ello su estructura. Lo que sí es, lo que sí es bueno, no es un hecho, pero probablemente que sea el tema del fármaco, que es muy famoso en el tema del culturismo, pero migrándolo al tema que nos compete, imagínense que hay personas que no se evalúan la presión arterial antes de una preparación física. No hay un análisis de cómo se encuentra. No hay una prescripción exacta sobre el ejercicio cardiovascular, por lo que es su función, mantener saludable a mi corazón, a todo el cuerpo. Asimismo, no hay un análisis de que si se está utilizando alguna sustancia, qué tanto me puede llegar a impactar. Muchas veces genera una sobreproducción de lo que genera un eritrocito, una mayor producción de glóbulos rojos. Y lo traducimos no en él, pero sí en algunos escenarios que podemos identificar, que hay muchas personas que usan fármaco a diestra y siniestra, que no se evalúan y ni sus exámenes, exámenes de laboratorio, exámenes físicos, etcétera. No llevan alguna planificación de entrenamiento ni evaluación ni cómo van ejecutando esta parte, ¿no? Pues únicamente pues están en musculación, etcétera. Y bueno, todos estos factores empiezan a generar un pacto significativo en la preparación del atleta. ¿Por qué? Porque al final lo que nos puede dar a entender es que los vasitos, las arterias, venas, vasos capilares, tentativamente están siendo deficientes para generar el proceso de reabsorción. Tentativamente de esta manera lo podemos ejecutar. ¿Por qué? Porque es mayor cantidad de sangre que está produciendo sobre la que el cuerpo pueda generar un retorno, ¿no? Un proceso de reversa, por decirlo de esta forma, y más de uno vamos a conocer quizás a esta magnitud, pero personas que pues están haciendo dos series de laterales y ya están todos rojos. Hay mayor producción o a un mayor porcentaje de grasa, hay un mayor acúmulo de sangre porque pues obviamente pues no hay hay un ejercicio vascular. Tal vez están utilizando un preentreno, grandes cantidades de cafeína, etcétera. Todos estos pueden generar un efecto secundario en mi persona. Y si yo como su preparador no le doy la importancia que debe de tener, pues es donde empiezan las áreas de oportunidad. Vamos comprendiendo hacia dónde los quiero llevar. Ok. Entonces viene siendo relativamente de esta forma. ¿Ok?
Ok, pasamos al aparato respiratorio. Ok, pasamos aquí al aparato respiratorio. Bueno, al mejorar la respiración incrementa el VO2, atribuye una mayor resistencia y mejorando el rendimiento en cada entrenamiento. Entonces, si muchas veces se dice por ahí en el área de la actividad física, es que si quieres mejorar el entrenamiento anaeróbico o el entrenamiento también más inclinado como sinónimo coloquial de fuerza, tienes que mejorar el entrenamiento aeróbico. Para mejorar los procesos de anaerobia, tiene que haber un proceso de aerobia. Tiene que mejorar el proceso aeróbico eh, para pues mejorarlo, porque se va a dar el proceso de la optimización del oxígeno y con ello, ¿cómo lo voy a aprovechar en el entrenamiento físico de la persona que estoy llevando o simplemente conmigo mismo? Puede llegar a existir una atrofia pulmonar. Esto se debe al clima frío o calor seco, disminuyendo el rendimiento y contrayendo posible gripe. Ok, en conclusión, una persona más grande bueno, una absorción mayor en verduras, cereales y productos lácteos mejora el VO2 máximo y podría reducir el desarrollo de el ejercicio, ¿no? De la resistencia. Puede llegar a presentar una resistencia a la insulina y no precisamente por una mayor cantidad de glucosa, sino que por un factor interno, hormonal o un factor autoinmune en el claro, en la insulina. Entonces, todo puede llegar a darse en la prescripción de cada persona. Ahora, vamos a hablar del sistema muscular. En el sistema muscular, bueno, es necesario comprender que al final el músculo se clasifica. Ya al conocer que se clasifica el músculo, es necesario mencionar que existe el músculo cardíaco, el músculo liso y el músculo esquelético. Es decir, el músculo esquelético es el que todo tenemos un movimiento de manera voluntaria. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo ir al gimnasio y directamente entrenar estos músculos esqueléticos, porque yo puedo decidir de alguna manera cuántas veces voy a contraer a tal peso, obviamente, ese músculo. Es decir, o de bíceps, un curl de bíceps, puedo contraer unas 14, 18, 20 veces, ¿no? Entonces es conocer que al final el músculo esquelético es también llamado músculo estriado o músculo voluntario, porque yo puedo tener la decisión de controlarlo, ¿no? El músculo involuntario es el que se contrae de manera involuntaria, ¿no? El músculo liso es el que se contrae de manera involuntaria, que yo no necesito darle una orden para que se ejecute, ¿no? Al final, ¿qué podemos identificar ahí? Que es el estómago, e intestino, esófago, que a través de los movimientos de la peristalsis se van a ejecutar las contracciones de alguna manera para optimizar, ¿no? Obviamente yo no puedo decirle a mi intestino, oye, necesito que te contraigas tantas veces. Obviamente no, al final es a través del alimentarse y con ello de generar el proceso digestivo. Esto es algo en automático. Y de ahí viene el músculo cardíaco. El músculo cardíaco es sí, uno puede llegar a tener de alguna manera una manera voluntaria, por decirlo así, para el estímulo. Y el músculo voluntario, que también es el cardíaco o el corazón, que es el único, es el que se va a contraer. Y yo puedo decidir de alguna manera qué tanto se va a contraer, conociendo que le puedo dar mayor cantidad de cafeína, un aumento en el entrenamiento, un aumento en la frecuencia cardíaca para estimulantes, por ejercicio, por lo que sea. Y de ahí es conocer que puedo ejecutar una mayor demanda en este músculo, ¿no? Pero ojo, el músculo cardíaco al final tiene una frecuencia, por decirlo de esta manera, que el ejercicio cardiovascular me va a dar un proceso de mejora,
un proceso de optimización, de recuperación de salud en este tema. ¿Y qué llega a ocurrir? Que muchas veces las personas se enfocan tanto en el entrenamiento de fuerza que no se enfocan en el entrenamiento cardiovascular. Entonces, podemos llegar a tener un entrenamiento en el que mi corazón esté al 100%. Quiere decir que se contraiga en muchas veces y llega el momento en como lo vimos en el artículo pasado o en el tema pasado, el corazón puede llegar a generar una cardiopatía. Y si yo no controlo esta parte al final, pues, el corazón se va a estar contrayendo tantas veces como yo lo estoy demandando en el ejercicio, etcétera. Y si yo no le doy un entrenamiento cardiovascular, mi corazón puede llegar a generar una hipertrofia, puede llegar a tener un incremento. Pero bueno, habíamos identificado que el corazón es un músculo, el corazón es un músculo hueco que al final no va a crecer como un pectoral, como un dorsal. Puede crecer de alguna forma internamente y con ello puede generar cambios fisiológicos de la parte sanguínea, induciendo a la persona a una mayor producción de eritrocitos por el uso de algunas sustancias, un aumento de las pulsaciones porque al final la sangre no puede llegar a abastecer y todos los cambios fisiológicos de la persona, ¿no? Ok, pasamos ahorita a la siguiente parte de nuestro video.